¿Sí me explicó? Dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de quién. Mi mano aquí está completa, mis piernas están completas, vinieron porque vienen sincronizados. La cabeza los dirige. La iglesia, ¿quién la dirige? Cristo. Cristo. Entonces todo el cuerpo, brazos, manos, hígado, riñón, estómago, todos, ¿qué pasa? Son dirigidos por Cristo. ¿Y cómo camina? Homogéneamente, armónicamente. ¿Y cómo funciona? Perfectamente. ¿Sí? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Amén. A veces, hermano, no siempre. Siempre. Amén. ¿Qué tipos de oraciones hay? Hay tipos de oración, no características. Ya vimos las características o los elementos que componen la oración. ¿Cuáles son los tipos de oración? Hay oración de alabanza. Amén. Amén. Decimos, hermano, no vamos a pedir nada, vamos a alabar. ¿Sí? ¿Hay oraciones de agradecimiento? ¿Cuánto nos acordamos de ellas? Siempre, ¿verdad? Siempre. Señor, te agradezco. Oraciones de agradecimiento. Oraciones de confianza. Señor, en tu nombre. En tu nombre, Señor. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr. En tu nombre. ¿Sí? Oraciones de arrepentimiento. ¿Sí? Oraciones de confesión. Oraciones de petición o de necesidades. ¿Sí? Oraciones de intercesión. Pero fíjense que en esta, estaba yo leyendo en esta de las oraciones de intercesión, ¿qué creen? Que estamos siempre acostumbrados a orar por nosotros, intercedemos por nosotros. ¿Qué es la intercesión? Pedir por otros. O sea, no se vale que estemos nada más. ¿Se dan cuenta que oramos por nosotros y por nosotros? No, hermano, hay que interceder por otros. Orar por otros. Señor, te pido por mis hermanos. Allá no los quiero, pero interceder por otros. ¿Sí? Y al final, así como un abortivo al final, ¿no? Señor, ahí te encargo. Pero al final, hermano, no que siempre en primera persona, ¿no? Siempre al burro lo echamos por delante. ¿Va? No, hermanos, al final, Señor, así como yo sé que soy lo peor, pero no te olvides. ¿Va? No te olvides de mí. Pero ya al final, hermanos, que sea un punto 00001 por mí, Señor. ¿Sí? Pero antes, mi familia, mi hogar, mi ministerio, mis necesidades. Y al final, Señor, al final. No que siempre pedimos por dónde. ¿verdad? No, entonces que Dios nos ayude. Hay que aprender a ser intercesores. ¿Amén? Amén. ¿Qué beneficios nos da la oración? A ver. Hablamos y me pusieron muchos pasajes bíblicos donde nos dice los beneficios acerca de la oración, pero la Biblia todos los conocemos. En este mes estuvimos trabajando, platicando, poniéndonos acerca del conocimiento de la palabra de Dios. A través de la oración en la Biblia conocemos muchos casos. Denme un caso de esta semana de los santos de Dios, porque ya leímos en la Biblia de hace de miles de años de los santos, los milagros que Dios hacía a través de la oración, ¿sí? Milagros, intercesiones, sanidades. Pero en esta semana dice la palabra del Señor, nos leemos que dice: cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Dios hace milagros ayer, hoy, por los siglos. ¿Dios hace milagros hoy? Ayer. Denme uno de esta semana. Uno. Yo, lo escuchamos. A ver, hermano. Para la gloria del Señor. Esta semana fue una semana. ¿Sí escuchan? No, puedo levantar la voz. Bueno, hermanos, esta semana fue personalmente una semana difícil y mi oración era delante de Dios por mi necesidad y porque yo le suplicaba que me diera paz acerca
la situación. Y ahorita en la mañana mi oración era la misma de la semana. Y cuando nos sentaron y el hermano David empezó a hablar del tema, decía, esto es para mí. Y para mí es una contestación inmediata de parte de Dios acerca de mi necesidad. Entonces, era lo que usted decía, que Dios es el mismo y Él nos escucha y Él habla nuestras vidas por medio de su palabra. Y cada uno de los textos que el hermano recitaba, pues es que es para mí. Me está hablando a mí nuevamente. Había textos que yo había leído durante la semana, pero fue como Yaira, escucha, es para ti. Entonces, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Él escucha nuestras palabras, nuestra oración y esa comunicación que tenemos con Él. Él nos contesta, nos dice, y su palabra es ese alimento para nuestra vida, ese sostén, lo que nos levanta. Esa contestación directa de Él hacia nosotros. Y es algo muy personal, aunque Él lo haga de una manera como lo hizo, es que fue increíble, porque si yo sabía y era para mí, yo sé que todos sentimos eso, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, es para mí, pero fue algo es algo muy especial. Gracias. Entonces yo creo que sí, Dios trata con nuestra vida de una manera especial, de una manera personal, de una manera íntima, y nos hace conocer su voluntad y los lugares por los que debemos andar, a pesar de que a veces nosotros no queremos, o que mi acción o mi sentir quiere ser contraria. Él nos dice, no, es esto. Él contesta. Gracias a Dios. Vemos los beneficios de la oración. Amén. Será importante la oración. Amén. Cada cuándo. Cada momento. En todo tiempo. Vamos, ahí vamos a chocar un poquito. ¿Cuáles son? Porque vimos ya los elementos, ya vimos las características, ya vimos. ¿Por qué no hablamos un poquito de la posición? Porque ahí es un tema que muchos de nosotros a veces pecamos de religiosos, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de la posición? Porque hay, hermano, ¿cómo que va a ir en el camión? ¿Verdad? ¿Cómo que está? A ver, platíquenme, ¿qué de la oración? La posición. ¿Qué tan importante es la posición? Solamente de rodillas se escucha mi oración al Señor. No. Y díganme, a ver, a mí nadie me puso de cerca ni me habló de la posición, porque es difícil. A mí mi esposa me regaña porque llego a la casa del Señor y ¿qué creen? Me volteo del altar y me pongo de espaldas y oro. Cuando llego tarde, ¿sí? Pongamos aquí Independencia, no ministro, de mucho menos, llego y pues si llego tarde y me da vergüenza pasar hasta adelante, yo me doblo mis rodillas y de espaldas y digo, oye, no, ¿cómo al altar? Me pongo de rodillas. Entonces, ya lo hice desde muy joven. Entonces, a ver, será importante la posición, la ubicación, la orientación, ¿sí? Porque Daniel lo hacía en una forma, ¿sí? Y una orientación, ¿correcto? Entonces, a ver, será importante la posición o la disposición, o la posición física o la posición espiritual del corazón. A ver, platíquenme un poquito, porque eso es importante, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo oramos? ¿En qué posición oramos? A ver, ayúdenme. ¿Quieren ver la palabra de Dios? Vámonos. Génesis 24, del 12 al 14. Esta fila, Génesis 24, del 12 al 14. Esta fila, Primera de Timoteo 2:8. Esta fila, Jueces 20:26, chequenlo por favor. Esta fila, San Marcos 1:40 y San Juan 17:1. Esta fila de las ventanas, por favor. A ver, ayúdenme. ¿Sí? Génesis 24, del 12 al 14. Y dijo, todos, levántense, todos juntos.
Los de la primera fila. Toda la primera. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto al fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dije, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ellas respondieron, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Cómo estaba? ¿Sentado, acostado, parado? ¿Cómo se encontraba? Parado. ¿Sí? ¿Y estaba orando? Sí, gracias hermanos. A ver, 1 Timoteo 2:8. Recuérdense homogéneamente a ver si se puede, para que lo entendamos. ¿Qué dice? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué posiciones? Alzando manos, alzando los brazos. No dice si están sentados o están parados. Alzando los brazos. ¿Correcto? Vamos. Jueces 20:26. Entonces vieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cómo se encontraban? Sentados. ¿Cómo estaba en el día de Pentecostés la iglesia? ¿Cómo estaba? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿cómo se encontraban? Sentados. ¿Sí? Y estaban orando. Y aquí también encontramos que estaban sentados. ¿Sí? San Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole que quitara la rodilla ¿Cómo estaba? de rodillas. Sí, una rodilla, ¿verdad? Bueno. Y luego vámonos con San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Con sus Mirando miradas al cielo, ¿verdad? No levantó los brazos, mirando al cielo, oró al Padre. ¿Sí? Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. ¿Qué dice? Éxodo 34:8. ¿Lo leo? Sí, por favor. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo se encontraba? También cabeza. bajando la cabeza dice postrándose, también se le maneja, ¿sí? En algunas traducciones, postrándose, arrodillándose, poniendo la cabeza, ¿sí? Hacia abajo. Primera de Reyes 18:42. De Reyes 18:42. La lista es Acá subió a comer. Primera de Reyes 18:42. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. de rodillas y puso su cabeza. O sea, esa posición de mayor ocasiones en la palabra de Dios nos dice cuando todo ponía su cabeza en el suelo. De hecho, el pueblo hebreo así es como ahora. ¿Sí? Nosotros, bueno, pues nos hemos inclinado, pero vamos. ¿Importará la posición? No. ¿Qué dice San Lucas 18:13? San Lucas 18:13. Y por último, Daniel 6:10, por favor. 18:3 o 3:3. 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo estaba? Golpeándose al pecho, ¿va? Y el último, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había una orientación, ¿sí? ¿Para dónde? Hacia el templo. Bueno, nadie falta de la lista. ¿Están todos? Gracias. ¿Qué compromisos debemos de hacer acerca de la oración con Dios? A ver, ¿qué compromiso hacemos hoy delante de Dios? ¿Qué compromiso? ¿Cada cuándo oramos? En cada momento. Vamos a procurar la posición. Lo único, sí, hermano, no se les ocurre en el baño. Por favor. ¿Ok? O sea, y vamos por respeto, hermano. O sea, yo sé que hay veces que nos estamos muriendo, no sé, tipo, pero ten mucho cuidado, ¿sí? Y si vemos acerca de la historia del pueblo hebreo, todo lo que era la suciedad, todo lo que era ya lo que se iba a desechar, lo ponían muy lejos, muy retirado, ¿sí? De donde estaba el tabernáculo, donde estaba el monte de oración. Entonces, solamente ya que se está muriendo, pues el tipo, pues hermano, pero no se les ocurra ni meterse, porque hay hermanos que pasamos 2-3 horas en el baño y se les ocurra meter la Biblia, ponerse a leer ahí, ni por ningún motivo, hermanos, por respeto. No se les ocurra meter una Biblia al baño, no se les ocurra, hermanos, de, pues ahorita aprovecho el tiempo, ¿ah? Hay quienes aprovechamos el tiempo cuando vamos al peluquero. A mí lo que es el baño, ir a la peluquería se me hace la pérdida peor de perder el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ahí esperando el peluquero y hasta que está uno perdiendo el tiempo, ¿no? Y en el baño igual, está uno ahí esperando y perdiendo el tiempo, entonces no se les ocurra meter una Biblia, por favor, por nada del mundo, ¿sí? Ni literatura que hable de las cosas del reino de los cielos, mucho menos, porque luego me encuentro, hermano, no, pues yo aprovecho el tiempo, y no, hermano, estamos hablando de las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Por respeto, no por otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios, toda la sociedad está fuera. Nosotros, por respeto, no nos dice que digamos, no lo metan en el periódico, no, hermano. O sea, algunos meten en el periódico, pero no meten la palabra de Dios, por favor, ¿sí? Hacemos un compromiso, bueno, que Dios nos permita, hermanos, continuamente estar orando, continuamente, ¿sí? Vemos televisor, escuchamos música, demás cosas, pero hermanos, podemos estar intercediendo, podemos estar orando delante de Dios por muchos. Hay necesidades muy grandes, ¿sí? Con respecto, sí, hermano. Hermano, el comentario que usted hacía de que llegaba y lloraba de espaldas hacia el altar, yo también lo he hecho y también me hacían ese comentario. Entonces, yo para mí, Dios está en todo lugar. Entonces, las personas que creen eso, yo pienso que creen que está el ídolo ahí enfrente todavía y que tenemos que estarlo viendo. Entonces, para mí no es. Pues es que dígame, ¿dónde está Dios? ¿A dónde vive su presencia? Dígame, norte, sur, este, oeste, poniente. ¿Me explico? Es en todo lugar. La orientación del templo, bueno, el altar, bueno, pues estamos ahí adelante, pero pues buscamos, o sea, otra de las situaciones, dice la palabra de Dios, si a tu hermano, sí, si a tu hermano, es ocasión de que comas carne, no lo hagas. Entonces, si por prudencia yo veo que a mi hermana lo estoy ofendiendo porque dice, bueno, pues en la casa de Dios, no le dé la espalda, ¿qué hago? Pues me volteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lastimé a mi hermano, ¿correcto? Dice la palabra de Dios, tener la paz en la medida de los versos con todos. Entonces, si yo lastimo a mi hermano en el hecho de que ore de espaldas, ¿qué hago? No me ofrece nada. Pues me volteo, Señor, te alabo. Entonces, hay que ser prudentes. No es que yo tengo la razón, pero la prudencia. No es saber, y decía ahorita el hermano David, estamos para pelear con el hombre. ¿Sí? Tenemos que ser dóciles, tenemos que ser sabios. Si yo lastimo, ¿no? Yo les platico, yo desde muy niño jugaba con mi padre y en la noche íbamos y nos aventábamos calcetines, mi papá y yo, ¿no? Nos aventábamos calcetines. Me caso y ¿qué creen? Mi esposa entraba a la habitación y le aventaba el calcetín. Yo se agarré y me decía, oye, espera, ¿qué es eso? No lo hagas. Entonces me molestaba, ¿qué hago? ¿Le sigo aventando el calcetín? No, ¿me explico? Yo ese hábito tenía. En la mañana mi papá entraba a mi cuarto con el perro porque me iba a hacer una mal hora
Y entonces esperaba yo nada más a ver, me hacían dormir y en cuanto entraba, ¡hola! Le tiraba a mi papá desde niño. ¿Sí? Igual entraba yo a la habitación de mis padres y me aventaba un calcetinazo. Era una forma de expresarnos cariño, como diciendo, te estoy esperando, ¿no? Y ándale, cuando entra mi esposa a la habitación y con un calcetinazo me dice, ¿y esto qué es? Sí, entonces, ¿qué voy? Si yo eso lastimo, si eso no es de un buen hábito, ¿qué hago? No, pues va a ser un calcetinazo diario. No, los tengo. Lo hice con mis hijas y les daba mucha risa. Sí, lo hacíamos hasta con los pañales. Los aventaba, tenían de bebés y aventaba el pañal. Los aventaba, pero era una forma de juego. A mi esposa no le pareció. ¿Qué hacíamos? Pues evitarnos y arrojarnos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios es alineado, ¿correcto? Entonces hay que ser prudentes, llevar la paz de Dios con nosotros. ¿Amén? Amén. Vamos a procurar en la medida de nuestras posibilidades tener una comunión permanente con Dios. Los tiempos, hermanos, están difíciles. No perdamos el tiempo. Pasamos mucho tiempo en la radio, pasamos mucho tiempo en la televisión, pasamos mucho tiempo haciendo otras cosas. Estemos en nuestro tiempo. La situación no es para nada fácil. ¿Sí? La situación, hermanos, hay que alabar y bendecirlo, Señor, mi Señor, ¿dónde están nuestros hijos? Todos tenemos a alguien que aún no ha sido tocado. Entonces, hermanos, invertamos nuestro tiempo bien, inviértalo. Dice la palabra de Dios, enséñame a contar mis días. De tal manera que traiga al corazón que sabiduría, conocimiento, contentamiento, ¿sí? Vamos, busquemos de Dios mientras pueda ser allá. Si yo puedo orar por mis hermanos, por mi prima, por mi tío, por mi abuela, por mis hermanos, ya es que no estoy misericordia. Luego están acá y yo veo que están ahí, ¿no? ¿Qué estoy oyendo la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Entonces, hermano, por favor, hermano, de verdad. O sea, yo sé, se eleva el Espíritu solamente en nosotros. ¿Qué tal si mejor estamos, en vez de pensar en nosotros, ¿por qué no pensamos? ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? A mí me encanta, bueno, la vida del Señor, para mí es el excelso maestro, el único. No encuentro otro hombre y otra enseñanza. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Fíjense, las primeras palabras en la cruz, antes de irse, ¿por quién pensó? ¿Por Él? ¿Cuántas horas tenía? Él llevaba cerca de 3 horas en la cruz del Calvario. Y en las primeras 4 horas expresa 3 expresiones. Y en esas primeras, ¿cuál fue? ¿Cuáles eran? ¿En quién pensó? ¿En Él? Qué incómoda es esta posición. ¿Cómo me duele? ¿Sí? ¿Qué dijo? Perdónalos. ¿En quién pensó? En nosotros. ¿Y en quién pensamos nosotros? Ay, qué buena música, aquí estoy a gusto. Ay, me encanta venir a este templo. ¿En quién pensamos? En nosotros. ¿Sí? En nosotros. Correcto. No nos parecemos al maestro. ¿Cuál fue la segunda expresión? ¿Cuál fue la segunda expresión? No, a ver, ¿cuál fue la segunda expresión? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿La segunda? Madre, ahí está tu hijo. ¿La segunda? No. Se queda de tarea salir de las 4 primeras expresiones para que se den cuenta. El Señor no pensó en Él. A pesar de las horas, de los clavos, el dolor que tenía, ¿en quién pensaba el Señor? ¿A quién me quiero parecer? ¿Sí? Primeramente mis dientitos, después mis parientitos. No, hermanos, vamos a asemejarnos al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Es importante leer la palabra de Dios? Sí. Segundo, dentro de la unidad, la segunda parte, ustedes elaboraron tareas acerca de la importancia de leer la palabra de Dios. ¿Sí? Y se quedó como tarea formas o métodos, ¿sí?, para leer la palabra de Dios y la memorización de textos. Platíquenme de ello antes de que me envíen las tareas, antes de que pasemos. Platíquenme un poquito acerca de los métodos, de cómo lo hacen, y qué hemos aprendido. A ver. Nuestro método personal. Entonces, platíquenmelo. Hay muchos métodos. En la actual hay un método Matthew, hay un método por libros, hay un método por día. En la nueva raza nos presentan, hay miles de métodos, ¿correcto? Sí. Platíquenme de alguno. ¿Formas y qué? Método, forma de lectura, sí, método, aprendizaje, enseñanza. A ver, ¿Qué método? ¿sí? Yo. Escuchen por favor, Ese es el porque mío. hoy vamos a razonar cuál es el mejor método para leer la palabra de Dios.
Hoy vamos a deducir cuál es el mejor. Eso es lo que yo hago, método personal. Yo aparto cada día, al terminar mi día, una parte de antes de dormir yo leo la palabra de Dios, y yo tengo un cuaderno especial que es personal y una Biblia que es solo de mi cuarto, no sale de ahí, es mía. Ahí yo hago anotaciones. ¿Sí escuchan? Entonces es una Biblia de estudio. Es una Biblia de estudio, yo tengo un cuaderno especial y anoto ahí los textos y anoto qué fue lo que Dios me habló en ese momento de esa parte, qué fue lo que yo aprendí. Son como en una parte, es un texto muy concreto. Yo aprendí esto y esto se aplica a mi vida. Y si hay algún texto que necesito memorizar, yo lo pongo en una hoja de papel con marcador y lo pego en mi cuarto para que sea lo primero que yo vea cuando yo abra mis ojos. Y de hecho así es como he empezado a memorizar muchos textos. ¿Quién más? A ver, rápidamente, otro método. ¿Alguien que lee la forma de diferentes su Biblia? A ver. ¿O no la lee? Platíquenme, compartan su método, hermana. Platíquenme su método. Yo, en lo personal, yo a la mañana todos los días leo del Nuevo Testamento, lo que alcance a leer, lo que me canse son como 3 capítulos y ya por la tarde tengo tiempo y ya me pongo a leer parte del Antiguo Testamento. Okay. Gracias, hermano. Bueno, cada uno vamos a tener diferentes métodos. Para la próxima semana vamos a platicar un poquito y rápidamente y buscar cuál es el mejor método, ¿correcto? Pásenme sus tareas. ¿Qué queda de tarea? Vamos a ir adelantando, hermanos, conforme las tareas. Ahorita no lo hemos logrado por los tiempos. La importancia, hermanos, de empezar a las 8 para que podamos adelantar, porque si no le robamos tiempo a mi hermano Josué y es un retraso. Entonces, tareas, por favor, segunda unidad, ¿sí? Y otra participación es características del ser humano. Me van a buscar, ¿sí? En internet, me van a buscar en diferentes libros y en la palabra de Dios las características del ser humano. Dice su palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Y en qué sentido somos semejantes a Dios? 3 textos para que me lo describan. Génesis 1:27, Éxodo 15:26, Éxodo 33 del 17 al 23. Génesis 1:27, Éxodo 15:26, Éxodo 33 del 17 al 36. Una pregunta del hermano Víctor Manuel Carpintero. ¿El ser humano es una persona? ¿Dios es una persona? Identifíquenme las características principales del ser humano a través de citas bíblicas. ¿Sí? Identifíquenme las características principales del ser humano a través de citas bíblicas. ¿Por qué decimos o por qué nos han enseñado que la Iglesia Cristiana Interdenominacional somos dicotomistas y no tricotomistas? ¿Sí? ¿Por qué decimos en la ISI que somos dicotomistas y no tricotomistas? Características del ser humano. La palabra Ya se quedan muy atrás. es de 3. La palabra sí es de 3 o es de contar. Investíguenmelo, por favor. No sé, soy bien ignorante. Tricotomistas. ¿Por qué en nosotros nuestra postura es dicotomista? ¿Y por qué otras iglesias se llaman que son tricotomistas? ¿Sí? Muéstrenme con la Biblia la diferencia que existe entre los hombres, las plantas y los animales. Diferencia que existe en la Biblia entre hombres, animales y plantas. Y la última pregunta, ¿pertenezco al reino animal o al reino vegetal? El hombre. ¿Vale? ¿Vale? Hombres, plantas y animales. Hombres, plantas, reino animal, reino vegetal, reino. ¿Sí? ¿A quién pertenecemos? ¿Esa qué reina? ¿Pertenecemos al reino animal o al reino vegetal? ¿Vale?
Platican. Ahí se los dejo de tarea. ¿Sale? Bueno, pásenme sus tareas, Dios les bendiga, gracias hermanos. Y vamos a procurar estar aquí a las 8 para adelantarme. Paz de Dios, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Aquí dejo sus tareas de los hermanos. La paz de Dios, pásenme tareas, gracias. Gracias hermanos, Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Gracias. La paz de Dios, hermanos. Hermano, Dios les bendiga. Paz de Dios. Cerrado para que no se me escape. Gracias. Y había varios que querían correr ahorita cuando iba a preguntar la tarea, entonces antes de que se me vaya. Bueno, vamos a. Me siento como mal pasado, pero no mental, sino del programa. A ver, vamos a ver si estamos listos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para poder entrar en materia y tratar de aprovechar la atención. Cariñoso Señor, Padre Celestial, hoy en esta hora nos acercamos a tu gracia para pedirte, Señor, de tu ayuda, de tu misericordia y de tu amor. Para pedirte, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que abras, Señor, nuestros sentidos. Que podamos, Señor, lo que podamos abordar hoy en esta mañana sea de bendición para la vida espiritual y ministerial de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, a esta hora que me uses, que pueda hacerlo, Señor, con facilidad, que puedan, Señor, mis hermanos comprender, que podamos, Señor, ser instrumentos para que tu gloria sea manifiesta. Te pido, Señor, a esta hora de tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a sentarnos. Saca tu tarea, por favor. Vamos a comentar algo sobre la tarea que tenemos ahí para seguir avanzando y también sus hojitas, su cuadernito de trabajo que nos va a llevar. Sí, ¿cómo no? Paz de Dios, hermanos. Miren, les voy a tener que regresar algunas cartas. La carta es su primera presentación, su primer documento de presentación. Las cartas no se doblan, vamos a pegar y se manchan. Tienen que venir limpia. Y el limpia es intacto, ¿sí? Rudy Juárez, José Acevedo Picasso, Fernando García González, Ana Cruz Mejía García, Yareli Guadalupe Acevedo y Elizabeth Fernández León. Todos son del mismo texto. ¿Quién es un de...? Se lo entrego, hermana, y usted por favor lo hace. Gracias. Sí, hermano. Bien, vamos a... Saque su tarea, por favor, porque vamos a comentar. La última ocasión que estuvimos, la plática anterior, el tema anterior que estuvimos abordando, nos hablaba acerca del lenguaje. Entendimos que el lenguaje era el medio por el cual nosotros nos comunicábamos, que había diferentes tipos de lenguaje. ¿Cuáles tipos de lenguaje alcanzamos a ver aquí? A ver, de uno en uno, a ver. Oral, muy bien. Pictórico. Escrito, dijo alguien más. Mímico. Hablamos acerca de que estos eran algunos de los lenguajes
Y hay dos lenguajes que son los que más usamos regularmente en nuestra vida cotidiana. Y entonces, ¿cuáles eran estos dos que más usábamos? El oral y el escrito, ¿verdad? Son los dos lenguajes por excelencia que más usamos, que en nuestra cultura más se usa, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, en estos estuvimos revisando y llegamos a ciertas conclusiones, que era lo que me gustó de la actuación anterior. Hablamos acerca de la importancia del lenguaje, hablamos cómo se manifestaba y tratamos de hacer aquí algunos ejemplos. Concluimos de que el lenguaje verbal es mucho más, estamos más habituados que el pictórico o quizá el mímico, que el escrito tenía ciertas características. Y uno de los ejercicios que íbamos a hacer nosotros con los datos que teníamos ahí, íbamos a ver una comparación entre las ventajas y las desventajas de estos dos lenguajes. Los íbamos a comparar tanto lo escrito como lo verbal. Tenían algunas cosas que eran buenas, pero otras que no facilitaban tanto la comunicación o que no le permitía tener fidelidad. Había otros que le permitía tener otras ventajas. Muy bien, quiero sus conclusiones, por favor. Ustedes hicieron un trabajo sobre ese aspecto, por favor, rápidamente. ¿Sí? Cada tres vamos a empezar. Conclusiones. Mis conclusiones. Que la comunicación oral es la más rápida porque obtenemos varios puntos que son lo que es una respuesta, o sea, una retroalimentación y o sea, proporciona datos de, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Informa pues lo que es el mensaje, en lo que es el tono, en lo que es se obtiene una respuesta. ¿Qué más podría ser? Y en la escrita es muy cortante, carece de la retroalimentación, la respuesta en ese momento inmediata. Muy bien, sí. Y para mí, o sea, la comunicación oral es la que se tiene mayor ventaja. Sí. Muy bien. 1, 2, 3. La comunicación escrita, la ventaja que tiene es que es permanente, la puedes volver a usar. La desventaja que tiene es que no te retroalimentas, ¿verdad? Y en cuestión de la verbal, pues tienes a la persona físicamente cerca, es más, o sea, no tiene mucho costo y tiene la retroalimentación. Muy bien. 1, 2, 3, hermano. No, la de adelante, perdón, no. Digo porque no alcanzamos a hacerlo todo por el tamaño del grupo, pero la otra actividad no le toca a nosotros. Sí, usted. De las dos iguales, la respuesta del oral, del lenguaje oral, pues es inmediata, que nos permite satisfacer el deseo de obtener una retroalimentación rápida por parte del receptor, y las desventajas son que no todas las personas tienen una misma idea sobre determinada palabra, y las ventajas de la comunicación escrita, que es permanente, pues que podemos tener el mensaje pues, siempre, y podemos leerlo cada vez que nosotros queramos para poder entenderlo. Y la desventaja es que no hay una retroalimentación inmediata y puede haber una interpretación equivocada del mensaje, por la cual se presta a otros entendimientos que no sea el que... Tiene mucho que ver, fíjense, algo que tiene mucho en la comunicación verbal. Ahora ya en nuestro país se van a utilizar los juicios verbales, que tienen sus ventajas y sus desventajas, porque yo no dije eso, o yo no quise decir esto, o va a depender mucho de la forma en que lo diga, porque puedes decir la misma palabra y emocionalmente puedes afectar el mensaje y la interpretación, porque puedes decir lo mismo, pero si lo dices con una voz golpeada, a lo mejor ya no va a producir un efecto diferente